kilos of cocaine. And they've given me some pretty rough estimates at this point. We do have probably about $400,000 in street value of drugs seized thus far, and I believe several $1,000 in cash. I believe upwards of $40,000 at this point, but they're still counting. And of course, we're going to be seizing several vehicles and some items of value from the residents as well that we believe were purchased with drug proceeds. Additionally, we've got several weapons, pretty high quality weapons that we're seizing from the location as well. You know, it's unfortunate that this is a pretty nice little neighborhood, very quiet neighborhood by the looks of it, and you know this kind of stuff here just tends to attract, as you all know, a pretty rough element to the area that we just don't need. This area is trying to get revitalized. They're trying to do what they need to do, and they don't need people like this bringing in a bad element and obviously, you know, violence that these sorts of things tend to bring. Esta mañana nosotros ejecutamos una orden de reviso en esta casa. Nosotros ahorita tenemos aproximadamente 4 kilos de heroína, 2 kilos de cocaína y también mucho dinero en efectivo que nosotros en estos momentos todavía la estamos contando para ver cuánto hay. Sí, también nos vamos a llevar varias armas que ellos tienen dentro de la casa y también carros y artículos de mucho valor, que también nosotros pensamos que esos artículos fueron comprados con dinero de drogas. Entonces la ley nos deja que nosotros nos llevemos esos artículos y es lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos 2 sospechosos bajo arresto, un hombre y una mujer. Los dos están en sus 20s y pues ahorita todavía estamos averiguando qué hay en la casa y qué nos vamos a llevar de evidencia. ¿Llegaron aquí por algún reporte de alguien que estaba viendo actividad sospechosa aquí o cómo fue que...? Bueno, tenemos una unidad de crimen organizada que ellos se encargan de eso. Ellos lograron información y empezaron la investigación y esa investigación llegó hasta el punto que ellos aplicaron por una orden de reviso y esa orden la ejecutamos esta mañana y es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Son dueños de esta casa las personas que arrestaron? Nosotros pensamos que ellos están rentando la casa de los dueños, pero también nosotros tenemos que averiguar si es algo que los dueños de la casa sabían lo que estaban haciendo. Muchas veces lo que pasa en estos casos es que los dueños desafortunadamente no saben lo que está pasando en su propiedad. Entonces en eso tenemos que averiguar en estos momentos. Sheriff, was it just heroin and cocaine? We understood there was some meth. I believe there's also some meth there, but I don't have the quantity readily available at this point. But what I was able to see was 4 kilos of what I believe to be heroin and 2 kilos of cocaine. Is this a big drug bust? It's big, very big. I mean, you're looking at upwards right now for about $400,000 in approximate street value. It wouldn't surprise me to see that value goes up. They're still searching in there, and according to one of the lieutenants that briefed me, she said it just seems like everywhere we look, there's more drugs to be found. So there were 2 vehicles in the back that appear to be somewhat junked. They looked in those vehicles and there's drugs in every nook and cranny of those vehicles as well. So it just seems like it wouldn't surprise me if before we leave here we end up finding more drugs than what we'd anticipated. As far as the suspects, were they being looked at for time? I wouldn't be able to go into that too much other than we executed the search warrant. I believe at least one of those subjects was named in the search warrant, and you know, we've got them both under arrest. These folks, neither one of them is a stranger to the system. They've both had previous arrests. They've both been through the system, at least one of them pretty extensively. One of them's been to prison, and so certainly no strangers to this world that they're in this morning. ¿En español nos puede decir la historia del criminal? Estas personas, nosotros pensamos ahorita que ellos tienen historia. Uno de ellos, los 2 de ellos han sido arrestados antes. El hombre ya sabemos que él ha ido a la prisión. Entonces estas personas no son nuevas a este mundo. La significancia de este bus está diciendo que es algo grande. ¿Me puedes dar números, cifras? Sí, ahorita tenemos aproximadamente 400,000 de valor de drogas que nosotros hemos encontrado hasta ahorita. Todavía estamos revisando la propiedad y los carros y todavía estamos encontrando más drogas. Entonces, ahorita ese es
el dinero que me han dicho ahorita, pero también el valor de las drogas es posible que va a incrementar mientras que vamos encontrando más drogas. Dices de que cuando están buscando en cada esquina están encontrando algo. Vamos, y cuando checan un carro, encuentran más drogas. Cuando checan un gabinete, encuentran más drogas. Entonces, por eso digo yo que todavía estamos revisando y es posible que nos vamos a seguir encontrando más drogas. Dices que encontraron armas también. Encontramos varias armas y pues son de mucho valor esas armas, son de mucha calidad. Y pues para nosotros es algo que muy seguido encontramos con las drogas y con el dinero en efectivo, son las armas. Was it the rental house or did they own this house? This is a rental home, is my understanding, and at this point we don't have any information that the landlords either knew or were complicit, but we still try to determine that as if because it's also possible that they had no knowledge of it and these folks were just doing this behind the backs of the landlords. Esta redada, esta casa es un stash house, estaban haciendo drogas aquí. No, nosotros pensamos que esto es donde las personas que se están encargando del dinero y de las drogas, aquí viven ellos y aquí se centra esta operación de drogas. ¿Esta operación tiene posiblemente ties con un tipo de cartel, gang, algo? Es posible que estas drogas que nosotros encontramos hay alguna conexión con carteles. Ahorita no se sabe, pero vamos a averiguar eso. Esta unidad que ejecutaron esta orden esta mañana, de eso se encargan ellos de desmantelar operaciones de crimen organizado. Sheriff, estabas hablando un poquito de la vecindad. ¿Me puedes decir un poquito de la vecindad de aquí, de esta casa? Pues la vecindad se mira que hay personas que solamente quieren vivir su vida en paz y una operación así atrae criminales, atrae violencia y es algo que no queremos en una vecindad así, que simplemente estas personas quieren seguir con su vida. I'm sorry, sir. As far as charges right now. Right now, these folks are facing state charges of possession with intent to deliver narcotics. I was talking to the investigators handling, though, and it is quite possible that they could face federal charges. With federal charges on drugs, they have a threshold depending upon what kind of drug it is, and if the amount that we find exceeds that threshold, then it's quite possible that federal agencies may become involved. At this point, they're state charges, though. Any resistance, Sheriff, from when you guys showed up? No, my understanding is we caught him by surprise. One of the young man, I believe, was asleep. Matter of fact, he's asleep in there right now as we're conducting the operation. So either he's real tired or not really concerned, but it does seem like we caught him by surprise this morning. Would you say they're in the system? Were they in Bear County system or some other? I believe they've both been through the Bear County system, but the young man, I know for a fact because I saw his ID, he's been through the state prison system as well. ¿Podrías decir un poquito de los cargos y si hubo resistencia? Ahorita no hubo resistencia, afortunadamente los pescamos por sorpresa. Estas personas han pasado por nuestro sistema de cárcel aquí en el condado de Béjar. El hombre sabemos que ya se ha enfrentado con tiempo estatal en la prisión. En estos momentos estos cargos van a ser cargos estatales, así es que van a estar aquí con el condado de Béjar, pero las drogas son de tanta cantidad que es posible que se van a enfrentar con cargos federales en otro tiempo. It's possible. I mean, with this many drugs found in one location, this much money and weapons found in one location, it's hard to imagine that this doesn't link back to a larger criminal organization, whether it be a cartel organization or a local gang. But I think it's a given that this has some sort of ties to organized crime. But this organized crime group that executed this operation today, flawlessly, I might add, they're very, very good at doing that and very good at determining which organization and then see where we can go from there to continue to try to dismantle that criminal organization. What kind of weapons were found? We found at least one AR-15 style rifle, also some weapons, pretty high caliber weapons. There was at least one 1911, looked like a 45 caliber Kimber, which is a pretty high dollar pistol, pretty high quality. So at this point, I don't believe that they're stolen weapons, but we'll certainly try to determine that as well.
Veo que están sacando varias cosas y artículos. ¿Algunos de estos son robados o cómo es que...? Bueno, es posible que son artículos robados, pero también la ley nos deja que si nosotros pensamos que si hay artículos de mucho valor en una casa, así, donde se encuentran drogas, si nosotros pensamos que son artículos que fueron comprados con dinero de drogas, entonces la ley nos deja que nosotros les quitemos esos artículos. Nosotros tenemos que pasar por otros procedimientos legales para luego quitarles esos artículos y luego esos artículos los podemos usar nosotros dentro del departamento. Por ejemplo, artículos de televisión, computadoras, cosas así. Nosotros las podemos convertir esos artículos para usarlos en nuestras operaciones, pero también la ley nos deja vender esos artículos después para el público y luego ya usar esos dineros que nosotros recibimos de esas operaciones para seguir combatiendo los delitos nosotros. No, those are actually shoes. Those shoes are some of the high dollar items that we believe were bought with drug proceeds. The law, as you know, allows us to seize articles like that can then be auctioned off. You'll see from time to time law enforcement agencies have auctions where we'll resell items and then we'll turn and use those proceeds of those auctions to continue to fight to buy equipment. So that's what you see there, is those are actually shoes. And the message you want to send, maybe someone who's doing the same thing, and to the neighbors here? Well, to the neighbors and to the organized crime groups that are seeking to hide in plain sight within a pretty quiet, nice neighborhood like this, the sheriff's office is going to come after you. And we don't care if you're out in unincorporated Bexar County in a rural part of the county, or if you're in the midst of the city, the county sheriff's office is going to come get you. Sí, para nosotros no nos importa si estas operaciones están en el campo, ahí afuera de la ciudad de San Antonio, o si están en el centro. Si están en nuestro condado, el departamento del sheriff del condado de Bexar va a venir y vamos a arrestar a las personas responsables por estas operaciones. Would you encourage residents, Bexar County residents, to come forward and maybe help you guys? Absolutely. We've got a hotline set up, the Bexar County Sheriff's Office Organized Crime Group. You can call the number 210-335-GANG, 210-335-GANG. You can leave a message there 24/7 and we'll follow up on the information and we'll target it. And it doesn't matter to us whether it's in unincorporated Bexar County or in an incorporated area in the midst of a city. The whole county is ours and we'll continue to enforce the law. ¿Espera arrestar a más personas involucradas en esto? Es posible, en una operación de esta magnitud, es posible que vayan a ser más personas arrestadas. Entonces nosotros en estas operaciones, la investigación, muchas partes de la investigación empiezan hoy y vamos a ver enfrente ahorita.